Nos dicen que Dios nos dio libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre creer o no creer. Pero ese regalo viene con una cláusula oculta: si eliges mal, si dudas, si no crees en el Dios correcto o simplemente no lo haces bajo sus reglas, te espera el castigo eterno. Entonces, ¿eso es libertad? ¿O es una forma refinada de coerción disfrazada de amor divino? ¿Qué tipo de elección es válida cuando se hace bajo amenaza? El concepto de libre albedrío en las religiones monoteístas, especialmente en el cristianismo, ha sido presentado como la prueba definitiva del amor de Dios hacia la humanidad: te dejo libre para que elijas, incluso si eso significa rechazarme. Pero detrás de esa aparente libertad se esconde una estructura de control tan bien elaborada que muchos ni siquiera la perciben. Imagina que estás frente a dos puertas. Te dicen que puedes elegir libremente, pero si escoges la equivocada, sufrirás por toda la eternidad. ¿Realmente eres libre de elegir? ¿O simplemente estás tomando una decisión bajo presión, con una pistola espiritual apuntándote a la cabeza? La ilusión de libertad se convierte, en ese instante, en un mecanismo psicológico de presión moral. Se nos inculca desde la infancia que Dios ama, pero también castiga. Que es justo, pero también implacable. Que es misericordioso, pero solo si haces lo que se espera de ti. ¿Qué clase de amor necesita condicionar su permanencia a la obediencia total? Los defensores del libre albedrío divino suelen citar el pasaje de Deuteronomio 30:19: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues, la vida. Pero, ¿cómo se puede hablar de elección real si la alternativa implica una amenaza tan desproporcionada como la condena eterna? ¿Es esa una opción válida o es una trampa disfrazada de libertad? Nadie llamaría libre a un voto hecho bajo amenaza. Nadie consideraría válida una confesión arrancada con tortura. Y sin embargo, aceptamos como libre la fe profesada con el infierno como telón de fondo. Muchos creyentes argumentan que Dios no quiere obligar, que simplemente advierte las consecuencias de nuestras decisiones. Pero entonces surge otra paradoja: ¿cómo puede un ser omnisciente, que conoce el futuro con perfección absoluta, crear personas que sabe que lo rechazarán y que terminarán condenadas? ¿Qué sentido tiene dar libertad si ya conoces el destino de todos? Si Dios sabe desde antes de la creación quién se salvará y quién no, entonces el libre albedrío no es más que una ilusión. No eliges, simplemente caminas un guión que ya fue escrito. Y aún más, si Dios es el creador de todas las cosas, entonces también es el creador de las condiciones que determinan tus elecciones. Tu entorno, tu cultura, tu familia, tu acceso o no a determinada religión, tu capacidad de razonamiento, todo eso viene dado por factores que no controlas. Un niño nacido en un entorno ateo o en una religión distinta, que jamás ha oído hablar del cristianismo o de Jesús, ¿realmente eligió no creer? ¿O simplemente fue el producto de un contexto determinado? ¿Puede Dios castigar eternamente a alguien por una decisión que estuvo condicionada por su realidad y no por su voluntad? Estas preguntas han inquietado a teólogos, filósofos y creyentes durante siglos. Desde San Agustín hasta Lutero, desde Tomás de Aquino hasta Kierkegaard, todos han intentado explicar cómo puede coexistir la libertad humana con la omnisciencia y omnipotencia divinas. Y sin embargo, ninguna respuesta ha logrado resolver del todo la contradicción. Porque si Dios todo lo sabe, entonces no puede sorprenderse de tus decisiones. Y si no se sorprende, entonces tu elección ya estaba determinada. Y si estaba determinada, no era libre. Incluso los intentos modernos de reinterpretar el libre albedrío, como el concepto de compatibilismo, que afirma que la libertad puede coexistir con la predestinación, terminan siendo construcciones lógicas forzadas. Porque en la práctica, creer por miedo no es creer. Actuar por temor no es actuar por virtud. Si alguien hace el bien solo porque teme el castigo o busca la recompensa eterna, ¿es verdaderamente una persona buena? ¿O simplemente una persona que calcula consecuencias? La moral basada en la amenaza pierde autenticidad. Se convierte en una transacción, no en una expresión de ética. El libre albedrío también ha sido utilizado como justificación para el mal en el mundo. Dios permite el mal porque respeta nuestra libertad, dicen. Pero entonces volvemos al mismo punto: ¿es esa una libertad real o una condena disfrazada de elección? Si un ser todopoderoso crea un sistema donde el uso de la libertad conlleva la posibilidad del sufrimiento eterno, entonces no estamos hablando de libertad. Estamos hablando de una trampa moral. Una trampa que responsabiliza al ser humano de su condena, mientras exonera al creador del sistema. Además, si Dios interviene a veces en la historia, como en los milagros, en la conversión de Pablo, en las visiones místicas de ciertos santos, ¿por qué no lo hace siempre? ¿Por qué se revela de forma explícita a unos y se mantiene en silencio para otros? ¿No sería más justo que todos tuvieran la misma oportunidad? ¿O es que Dios elige a quién facilitarle el camino y a quién dejar en la oscuridad? Si es así, entonces la libertad se convierte en una lotería divina. Y hay otro aspecto aún más perturbador: el uso del libre albedrío como excusa para la violencia religiosa. Ellos eligieron mal, por eso debemos corregirlos. Esa lógica ha justificado cruzadas, inquisiciones, persecuciones, conversiones forzadas. Se ha derramado sangre en nombre de un Dios que deja elegir, pero que no tolera la elección equivocada. El libre albedrío, lejos de ser un regalo, se ha convertido en un arma para imponer creencias y exterminar disidencias. En la práctica, la mayoría de religiones no toleran realmente el libre pensamiento.
invitan a cuestionar, siempre y cuando se termine creyendo lo mismo. Se puede dudar, sí, pero solo para fortalecer la fe, nunca para abandonarla. La libertad religiosa, en muchos casos, es una fachada que esconde un mecanismo de lealtad absoluta. Y la lealtad exigida por miedo, no es virtud, es sumisión. Algunos teólogos intentan suavizar la paradoja diciendo que el libre albedrío es necesario para que el amor tenga valor. Que el amor verdadero solo puede existir si se elige libremente. Y en teoría, esto tiene sentido. Pero entonces volvemos a la contradicción fundamental: si el amor es libre, no puede imponerse con amenazas. Si amas a Dios por miedo al infierno, entonces no lo amas, simplemente te estás protegiendo. El amor auténtico requiere libertad, sí, pero también requiere ausencia de chantaje. Y en la teología tradicional, el chantaje emocional está presente desde el primer versículo. La historia del cristianismo está plagada de contradicciones sobre la libertad humana. Agustín de Hipona creía en la predestinación parcial. Lutero, en su famosa obra, La esclavitud de la voluntad, negó completamente el libre albedrío humano. Calvino fue aún más radical, afirmando que Dios había predestinado desde la eternidad, quienes se salvarían y quienes se condenarían, sin importar sus acciones. ¿Dónde queda la libertad entonces? ¿Dónde está el mérito de creer, si ya estaba decidido? Y si hablamos de Jesús, incluso su sacrificio está rodeado de ambigüedad. ¿Tenía libre albedrío? Si era Dios encarnado, ¿podía realmente elegir no morir en la cruz? ¿Podía fallar en su misión? Si no podía fallar, entonces su obediencia no fue mérito, sino destino. Y si podía fallar, entonces no era omnipotente. Nuevamente, la lógica colapsa ante la tensión entre divinidad y libertad. La Biblia, además, no es coherente en su tratamiento del libre albedrío. A veces dice que Dios endurece el corazón de las personas, como con el faraón de Egipto, para cumplir sus planes. Otras veces afirma que todo está bajo su control, que todo sucede según su voluntad. Pero luego exige responsabilidad individual. ¿Cómo puede alguien ser culpable si fue Dios quien le endureció el corazón? Es como juzgar a un actor por un guión que no escribió. El libre albedrío también plantea un problema filosófico profundo. Si nuestras acciones están determinadas por causas anteriores, genética, ambiente, educación, experiencias, ¿somos realmente libres? ¿O simplemente somos el producto de una cadena causal que no controlamos? Y si Dios diseñó esa cadena, entonces sigue siendo responsable de nuestras decisiones, incluso si nosotros sentimos que las elegimos. Incluso los avances en neurociencia sugieren que nuestras decisiones pueden predecirse milisegundos antes de que seamos conscientes de haberlas tomado. ¿Dónde queda entonces la voluntad libre? ¿Y cómo encaja esto con una teología que basa la salvación en elecciones conscientes? ¿No es más razonable pensar que la libertad humana es limitada, contextual, relativa, y que una justicia verdaderamente divina debería tener eso en cuenta? Al final, la única forma de honrar nuestra humanidad es rechazar la idea de una libertad condicionada por el miedo. Apostar por una ética basada en la compasión, no en el castigo. En la autonomía, no en la obediencia. En la responsabilidad, no en la sumisión. Porque si existe un Dios digno de adoración, no debería necesitar amenazas para ser amado. Y si no existe, entonces la libertad es aún más valiosa, porque es lo único que realmente tenemos. El libre albedrío, tal como ha sido enseñado por las religiones tradicionales, no es un regalo, sino un señuelo. Un instrumento de control que simula libertad mientras exige rendición. Pero la verdadera libertad no teme al error, no castiga la duda, no condiciona el amor. La verdadera libertad permite equivocarse, permite no creer, permite ser humano. Y si hay un Dios que realmente valora esa libertad, no debería necesitar templos, ni dogmas, ni amenazas, solo la voluntad auténtica de vivir con integridad. La verdadera espiritualidad no consiste en acertar en una apuesta divina, sino en construir una vida digna, ética y libre, incluso si eso significa caminar sin certezas. Porque al final, el libre albedrío no debería ser el pretexto de una condena, sino la celebración de una humanidad que se atreve a elegir, incluso en medio de la incertidumbre.